En términos generales, las primeras medidas que tomaron los gobiernos frente a esta crisis y que se parte en Estados Unidos, obviamente como la cuna de la depresión, va a ser las políticas deflacionistas en donde los gobiernos van a fomentar la bajada de los precios para reactivar el consumo, es decir, todos los productos, todo lo que está dentro del mercado va a costar más barato para que la gente sí pueda acceder a ellos y así haya una circulación del mercado mucho eh, más amplia, ¿cierto? Y más positiva. Y la otra es el proteccionismo económico, en donde los países dejaron de importar productos de otros países para proteger las industrias y la agricultura nacional. Entonces se dejó de comprar productos en otros países, es decir, se disminuyeron las importaciones. ¿Ya? Sin embargo, el colapso del sistema capitalista mundial va a generar todo un debate en torno a la revisión del liberalismo económico. Y aquí nuevamente vamos a la materia de primero medio, cuando nosotros veíamos que todo el siglo XIX va a ser un periodo en que el liberalismo político y económico va a tener mucha incidencia en la forma de vida de las personas, cómo surgen clases sociales a raíz del liberalismo. Y la crisis económica de 1929 deja de manifiesto que este liberalismo en realidad no era tan maravilloso y que había que tomar medidas para poder resolver esta crisis. Fue el economista británico entonces John Maynard Keynes que propone una mayor intervención del Estado en la economía. ¿Se acuerdan que el año pasado nosotros veíamos que dentro de las dos características más importantes del liberalismo económico era que el Estado no debía intervenir, que había que dejar ser, que el mercado se regulaba solo y que se buscaba el beneficio personal? Bueno, con la crisis del 29, repito, esto no resultó. Por ende, se propone esta mayor intervención del Estado en la economía. ¿Y cómo? Bajo la nueva economía keynesiana, en donde dice aquí que el Estado va a invertir en obras públicas y la participación industrial. ¿Qué quiere decir eso? Se van a empezar a crear obras públicas, puentes, edificios, etcétera, para generar creación de fuentes de trabajo para los que están cesantes, como dice en el número 2. Favorece entonces la creación de fuentes de trabajo. Esto, a su vez, en el número 3, debiera tener un aumento de la renta familiar. Porque obviamente si la gente tiene trabajo puede haber un sustento en el grupo familiar. Lo que va de la mano con cómo la gente, en el momento en que tiene un salario, un sueldo, puede luego, ¿cierto?, incorporar impuestos al Estado. Ustedes saben, y lo veíamos el año pasado también en Formación Ciudadana, como las personas que trabajan también tienen que entregar impuestos, parte de su sueldo, parte de lo que ganan al Estado, y así dar flujo también a ciertas cuestiones de Estado, pero eso es un tema que vamos a ver más adelante. Por ende, cuando la gente tiene una renta familiar, y aquí va en estricta relación con las políticas deflacionistas, se crea el consumo de parte de las familias, y tomando en cuenta que el gobierno está impulsando además que los precios estén más bajos para reactivar el comercio. Ya, como dice el punto número 4, entonces se crea el consumo. Por ende, a mayor demanda, tiene que haber más oferta y viceversa. Hay mayor oferta, mayor demanda. Entonces esto genera un aumento de la producción. Y este aumento de la producción aumenta también los ingresos para el Estado y empieza a darse todo un equilibrio del presupuesto. Entonces se da esta nueva economía, siguiendo estos pasos. De todas maneras, cuando estemos en una clase, vamos a explicar con mayor detalle por si no les queda claro. Como veíamos en la lámina anterior, el presidente de Estados Unidos genera el llamado New Deal. ¿Qué quiere decir nuevo trato? En el fondo, el presidente lo que quiere es generar una política social y económica que reactive el consumo para incentivar la inversión desde el Estado y así generar una solución para esta crisis. Y esta crisis entonces, perdón, y este nuevo trato va a generarse a través de las siguientes medidas. Primero, un mayor control del sistema bancario y la entrega de créditos, es decir, que el banco cumpla un rol que, si bien es cierto, no desaparecen los créditos, pero hay una entrega de créditos más responsable y además el banco tiene que encargarse de regular que esos créditos generen más beneficios que perjuicios para la gente. Después, la regulación del funcionamiento de la bolsa para impedir la especulación, es decir, una de las causas del jueves negro va a ser cómo en la bolsa de valores de Nueva York, ¿cierto?, se empieza a invertir, y llega un momento en que
pensaron que estaba todo muy bien y resulta que empezaron a haber grandes pérdidas, por lo tanto la especulación generó este quiebre, ¿cierto? Este crack. Después tenemos mejoras laborales. Y aquí voy a retomar nuevamente algunos elementos que nosotros veíamos el año pasado en la asignatura de formación ciudadana. Nosotros veíamos que junto con la revolución industrial aparecían nuevos grupos sociales, la burguesía por un lado, que van a ser estos que van a buscar el beneficio personal y van a lograr tener mucha riqueza gracias a eso, pero también va a haber una fuerza de trabajo importante y que había estado bastante desvalida ya a fines del siglo XIX, ¿cierto? Y que se pone mucho de manifiesto con la cuestión social en el siglo XX. Entonces, estas medidas aplicadas para evitar la crisis nuevamente vienen acompañadas también de mejoras laborales, ya que se fija un salario mínimo, cosa que hasta el día de hoy existe en Chile. Todos sabemos que hay un salario mínimo, la gente no puede no ganar cierto valor de dinero. Establecimiento de una jornada laboral de 40 horas semanales. Nosotros veíamos que la cuestión social te venía acompañada de gente que trabajaba a veces hasta 18, 16, 18 horas al día. Derecho a la sindicalización. ¿Qué serán los sindicatos? ¿Saben lo que es los sindicatos? Pues es la agrupación de trabajadores de una empresa, industria, de un lugar, ¿cierto? Estos empleados tienen derecho a reunirse, a sindicalizarse para justamente hacer valer sus derechos como trabajadores y así terminar con estos abusos y las negociaciones colectivas entre los sindicatos y sus sostenedores o empleadores, ¿ya? Sus jefes. Y por último, la creación de pensiones de vejez y viudedad, es decir, la gente tenía que tener que hasta el día de hoy existe, la gente trabaja por toda su vida y va ahorrando. Y eso permite que una vez que uno deja de trabajar, tiene un respaldo económico para poder seguir recibiendo algunos montos, algunos sueldos, ¿cierto? Hasta que llegue ya al final de su vida. Y también de viudedad, es decir, las personas que sus parejas podían a lo mejor morir en labores del trabajo u otros motivos, se les entrega también una pensión. ¿Ya? Y por otro lado también aparecen los subsidios de desempleo. El Estado empieza a entregar una suerte de respaldo económico a las personas que quedan sin dinero.